letras y voces de Sade Mercedes. Darío Gasparini, nuestro presidente de Sade Mercedes. Bueno, estábamos charlando hoy al principio de esta reunión sobre los grandes novelistas, las tendencias, pero en Argentina. Es decir, cuáles fueron los periodos y las tendencias novelísticas. Bueno, claro, un esquema, ¿no?, para categorizar los diferentes movimientos o las diferentes tendencias en las que la novela logró manifestarse ampliamente. Comenzamos con en literatura argentina, en la literatura del Río de la Plata, no podemos iniciar una conversación sin aludir a la primera novela histórica, Amalia, de José Mármol, como el primer cuento del Río de la Plata, el primer cuento argentino de Esteban Echeverría. Que también eso nos hace pensar que ese cuento de Esteban Echeverría, por la unilateralidad formal que vendría a constituirse como la columna vertebral, ¿no?, si se rompe esa unilateralidad, se entra en el territorio o en los dominios de la novela, en el relato común. Vale decir que El Matadero, además de ser una pieza iniciática, una pieza inaugural, fundacional del cuento, de la narrativa, es también un modelo para iniciar al novelista, en novela histórica. Hemos trabajado acá en el taller la vez pasada un texto de Marcos Sastre. Marcos Sastre, escritor, autor de la biografía de Belgrano, escribió La vara ensangrentada. Y bueno, y ahí conversábamos y justamente me interesa lo de Echeverría. Bueno, Esteban Echeverría se escondía, digamos así, acá, cerquita, en Los Talas. En Los Talas, sí. ¿Y El Matadero cuándo lo escribió? ¿En Los Talas? No. No. El Matadero, cuando Echeverría introduce el romanticismo en América, en 1832, antes de que el Moro Expósito del Duque de Rivas en España, lo hace con Los Consuelos, ¿no?, y El Vir y la novia del Plata. Y después aparecen La cautiva. La cautiva la escribe en Los Talas. ¿En Los Talas la escribe? Sí, sí. Bueno, surge entonces una novelística producto del romanticismo. El romanticismo, pero como una reacción. La primera tendencia para hablar de la novelística en el Río de la Plata, comenzamos con el romanticismo, con la Amalia de José Mármol. Intervengo nuevamente porque fue la primera película, claro, argentina actuada, sí, en donde por primera vez trabajan los Podestá, los hermanos Podestá. Bueno, qué aporte importante. Sí. Y también vamos a ver imágenes de la Amalia. De Amalia. En este momento claro, están pasando, mientras que nosotros conversamos, sí, a imágenes de la película Amalia. La primera novela histórica. La primera novela sí, histórica. Que después, bueno, eso ocurre. Llevada al cine. Claro, siglo XIX. Y en el siglo XXI retoma ese tema. Por ejemplo, hablábamos de Marcos Sastre, autor de La vara ensangrentada, y lo retoma tomando como figura central o como figura o personaje en torno del cual gira todo el desarrollo de esa especie de novela próxima al reportaje sobre la vida de Rosas. Bueno, pero surge de aquella novela histórica. ¿Qué quiere decir próxima al reportaje? Bueno, una novela próxima al reportaje es la novela
es una narración de carácter ficcional sobre hechos ficticios o reales, pero transformados en ficticios al cambiarse el nombre de los personajes. Sin embargo, si pensamos en la definición de la Real Academia Española sobre novela, dice: novela es toda, o es la acción, ¿no?, fingida en todo o en parte por medio de descripciones de personajes, de costumbres, de lances interesantes, etcétera, con el placer de provocar placer estético al lector. Ese placer estético no lo provoca precisamente por el tema elegido, sino por los recursos o las técnicas, por el aspecto técnico del cual el autor, o con el cual el autor se vale para transmitir, ¿no?, el mensaje al lector, mejor dicho, para motivarlo. Para motivarlo. Sí, porque hoy hablábamos... Una vivencia. Una vivencia, claro. Porque hablábamos de qué ocurre con un tema en la vida, en el mundo personal del autor, del novelista, como los novelistas que tenemos aquí en el taller. En el taller estábamos hablando justamente, claro, de ese tema. En el último taller. Todos los temas, el tema, ya sea el tema histórico, el tema amoroso, el tema social, el tema fantástico, el tema policial, el tema de ciencia ficción, o el tema poemático, o la modalidad, o el tipo de novela poemática, eso estimula el mundo personal del autor. Por ejemplo, tomo el caso de Elsa, su novela de corte, ¿no?, de corte testimonial, pero amorosa. Es decir, hay una clase de novela que se llama novela amorosa, como la novela fantástica. Bueno, evidentemente, como es lo autobiográfico transformado en elemento literario, eso la estimula su mundo personal. Pero claro, así como le ocurre a él, se le ocurren a todos los autores, nos ocurren con un tema determinado. Pero claro, el autor consciente sabe que el libro se completa con el lector. Es decir, el libro nace, el novelista, el escritor, es hacedor de la novela, pero esa novela, esa historia que compone, tiene que ser reescrita, reinterpretada, asimilada por el lector. No hay un cierre definitivo en una novela que al lector no le haya dado su visto bueno. En realidad, toda novela progresa por acción de un público real que es el lector. Además de que, volviendo al tema, eso que estimula el mundo personal, el autor se siente también con la obligación de motivar al lector, de darle al lector, y entonces lo hace y lo puede hacer cuando es natural, cuando tiene eso que se llama insigne humildad intelectual, saber escuchar. Con respecto a eso hay una anécdota. Cuando Gustavo Flaubert había comenzado a escribir, comenzó escribiendo cuentos, el autor de Madame Bovary. Entonces estaba escribiendo La tentación de San Antonio, su primera novela. Se la leyó a unos amigos, y los amigos le fueron muy, es decir, claro, sinceros. Le dijeron que era un mamotreto ilegible, que se ocupara de escribir algo que partiera de un hecho real. Y le contaron un hecho que había ocurrido en una aldea de Francia, en el que daba cuenta de que la mujer de un médico, ¿no?, una lectora voraz de tantos libros que leía y alquilaba, después no podía pagar las cuentas, entonces se terminó suicidando, se suicidó por envenenamiento. Y le cuentan esa historia. Y
Flaubert parte de ese hecho para su famosa Madame Bovary, que se publica en 1856. Bueno, ¿a qué viene esto? De que se dice, Madame Bovary es fruto de los sabios consejos que le dieron los amigos de Flaubert, y por supuesto a la humildad que él tuvo en saber escucharlo. Esa humildad, la humildad es una virtud moral, pero en un escritor, en un novelista, es una insigne virtud intelectual. Bueno, justamente eso que nosotros, volviendo al tema, le contamos que nos estimula el mundo personal, lo tenemos que tener, es decir, para ofrecer al lector, pero de una manera que le sirva, que le sea útil, que le sea provechoso. Y entonces se busca y se encuentra un lenguaje común a ese lector. Ese lenguaje común no es el vocabulario, es el lenguaje, es decir, ese ámbito preconsciente, preverbal, ¿no? Que se traduce en lenguaje, es decir, lenguaje escrito, sí, en la frase. Pero cuando ese lenguaje es natural, es coloquial, sí, cuando el lector recibe ese mensaje, ¿no? Ese mensaje directo, entonces eso lo motiva, y ahí es cuando una novela se transforma en exitosa. Volviendo al tema de la novela, desde la época del romanticismo, desde Mármol, habiendo pasado por Echeverría como el autor del primer cuento, después ya estamos en la generación, sí, dentro de la novelística. Eso es lo que me interesa. Claro, lo que va a decir de esa novela del romanticismo, sí. Porque se inicia con José Mármol, pero después se pasa por Facundo, sí. Por Sarmiento, con su enorme, gigante Facundo, ¿no? Civilización y barbarie, de 1848. Después de Sarmiento, bueno, siguen los autores del romanticismo, sí, por romanticismo. Pero después aparece en la literatura argentina un momento que constituye la bisagra entre el romanticismo y el realismo, que se impone, y es la generación del 80. Claro. En la generación del 80 tenemos que nombrar a Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio de Mansilla. Claro. Y la generación del 80 es la bisagra de la literatura en la literatura argentina. No se puede entender la literatura argentina ignorando la generación del 80. Como no se puede entender la literatura argentina, ¿no? del siglo XX, si no ahondamos en la prédica, en la figura de Roberto J. Pairó. Roberto J. Pairó es figura fundacional en la literatura argentina, en ese realismo narrativo que deviene o que continúa al romanticismo. Después de ese realismo, ¿no? Bueno, aparece justamente la generación del 80 con Lucio de Mansilla, aparece Tamitre también y otros novelistas. Pero de la generación del 80, llegamos a la época de Roberto J. Pairó, Pago Chico, esas obras, El casamiento de Laucha, El casamiento de Laucha, las divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, esa narrativa que inaugura el realismo narrativo, que también es una reacción, sí, después como una reacción contra ese realismo narrativo va a surgir el naturalismo. Y aclaremos una cosa para los oyentes y televidentes, sí, que no lo recuerdan, no lo conocen. Roberto J. Pairó, sí, mercedino, claro, la figura. Y por eso nuestra SADE lleva el nombre de
en homenaje a él. Sí, exacto. Y también excelente periodista. Sí, y bueno. Fue mejor periodista que literato, me parece. No, las dos cosas. Fue un literato extraordinario. Fue extraordinario, pero periodista. Como Fue el dijo primer corresponsal de guerra. Exactamente. El primer Y además, corresponsal de guerra. sí, dígalo por favor. No, Sí. sin olvidar que otro corresponsal de guerra fue un pintor, no un escritor, pero escribió también, era el boletinero Sí, de Mitre, el Manco López. el man, claro, sí, exactamente, el pintor. El Sí. pintor, bueno, ese fue también un reportero de Sí, guerra. sí. Pero el primer Sobre la guerra del corresponsal de Paraguay. guerra en forma periodística y Sí. civil Sí. fue Fue Roberto J. Pairó. Y Roberto J. Pairó, algunos no lo consideran un gran literato por el hecho de que era un gran crítico social y político, Sí, sí. ¿no? Un hombre muy ético. Claro, Roberto J. Pairó fue junto con Juan B. Justo, creador del Partido Socialista. Del Partido Socialista. Nacional. Sí, Socialista. Además, fue, esto lo señaló, lo subrayó Malarro cuando vino, fue el creador de la crónica como género literario. Que justamente Claro, la crónica la como crónica género, claro, como ese género literario, es el realismo narrativo. Exacto. Volviendo al tema de hoy, Sí. me preguntaba, ¿qué es una novela próxima al reportaje? Una novela próxima al reportaje es eso, Lo de Pairó. es lo de Pairó. Está muy bien. Lo que ocurre que en la novela próxima al reportaje hay un personaje, el que narra es un narrador testigo. Bueno. Ese narrador testigo, es decir, en una novela próxima al reportaje, el narrador testigo, ¿no? Que es el no narrador, porque deja que los hechos se desarrollen por sí solos. Vamos a una pausita, Perfecto. Gasparini, Sí. y enseguida me contesta y me sigue explicando Muy el bien. reportaje. Letras y voces de Sade Mercedes. Bueno, Gasparini me estaba hablando Sí, de de la novela próxima al reportaje. Al reportaje, claro. exactamente. Bueno, y justamente, pero veníamos de la, bueno, desde, como habíamos dicho, sí. del Romanticismo, al realismo. al realismo, a la generación del 80. a la generación del 80, Ujú. que es una literatura, que es una novelística que inaugura, afianza el realismo narrativo. El realismo narrativo y, por supuesto, a eso se le suma lo que se llama la modalidad conversacional, porque los autores de la generación del 80 eran grandes conversadores de salón. La modalidad conversacional no es simplemente una conversación, pero sí es la clave del éxito de una novela actual. Es decir, el mérito del estilo de la novela actual está en tres elementos. En el, vamos a decir, la coloquialidad, lo coloquial, en la preponderancia de la acción y en el predominio del diálogo, ¿no? El diálogo entre los personajes. Y eso, que son tres condiciones que ostenta la novela moderna para ser exitosa, eso surge en la generación del 80. Perdón, Rubén, eso le da otra dinámica al diálogo. Claro, seguramente. Toma Sí. otro vuelo la novela. Sí. Claro. Y los autores de la generación del 80, como decía, eran grandes conversadores de salón, aristócratas, y con una
formación cultural, una cultura libresca, universal. Bueno, precisamente en lo conversacional, en esa modalidad, en ese lenguaje, ¿no?, que se utiliza dentro de esa encuadrado en esa modalidad, pueden intervenir los refranes, los dichos, las citas, los regionalismos, los cultismos, es decir, y además que demuestra el amplio o el elevado nivel de formación o cultura libresca del autor. Bueno, de esa generación del 80 aparece Pairó. Pero es posterior sería, ¿no? Sí, ya es posterior. Pero no olvidemos que Pairó ya en 1906 aparece con su primera obra. Sí. Pero lo importante es que ese realismo narrativo encuentra en Pairó la figura fundacional de lo que va a ser nuestra literatura. Él demarca la literatura, es decir, que sea una literatura que refleje. La novela es un texto literario por dos elementos, por el lenguaje y la intención. El lenguaje, porque es un lenguaje polifónico, ahí intervienen muchas voces. Y la intención es reflejar una época, constituirse en un mural de época. Eso es lo que hace el estilo realista. que eso lo puede marcar el hecho en sí de la novela, marca la época. Exacto, marca la época. Claro. Y se recompone la historia a través de la novela. De la novela, Es como que Pairó habla de cosas que los anteriores literatos no habían hablado. claro, exactamente. Introduce, No querían, no. Claro, introduce, si bien es realista, el otro realismo estaba dirigido a determinados aspectos de la realidad, pero no abarcaba toda la realidad. Pero claro. Es como que Pairó introduce ese otro aspecto de la realidad. Claro, por eso que figura sí. que no existía hasta ese momento. Sí, por eso es figura fundacional. Claro. Y después de Pairó aparece el criollismo o regionalismo. Y entonces ahí lo tenemos. A Horacio Quiroga con Los Desterrados, lo tenemos a Roberto Ar Claro, con El Juguete Rabioso, claro. lo tenemos a Enrique Larreta, a Benito Lynch, a Ricardo Guiraldes, sobre todo a Ricardo Guiraldes. Claro. Es como que da lugar a que se regionalice la lengua también de alguna forma, y la Exactamente. literatura. Claro. Ese fue un paso fundamental para que eso se diera. Exacto, sí. Pero fue algo fundamental. Guiraldes fue el que abrió. No. Guiraldes. No, Pairó. Pairó. Después de Pairó aparece Guiraldes, Benito Lynch, con Don Segundo Sombra, Los Caranchos de la Florida, o El Inglés de los Huesos. El inglés no El fue. Inglés de los Huesos. Eso pasa a ser ya más pueblo, más masa. Claro. Porque anteriormente era para una élite elevada Sí. la obra, Claro. la novela en La sí. literatura La se hace más literatura, popular. Claro, después aparece, Sogoyvi de Enrique Larreta. Bueno, también de Enrique Larreta, La Gloria de Don Ramiro, pero hay muchísima obra. Es como que Pero, se toma la sociedad. claro, pero hablando, Exacto. siguiendo con esta categorización o este esquema de la novelística Perdón, argentina. profe, ¿usted cómo define el género que toma Guiraldes? No, ¿Criollismo no? sí, la novela de Guiraldes, una novela se clasifica de acuerdo con el tema. De acuerdo con el tema, la novela de Guiraldes, No Segundo Sombra, es una novela criollista o regionalista o criollista. El criollismo es sinónimo de regionalismo. De acuerdo con el tipo de novela, es una novela poemática. Poemática es la novela en la que la novela que deslumbra justamente por su deslumbrante lenguaje poético y por esa forma tierna y bella de desarrollar los asuntos. En la década del 60 tenemos a Yunco de Jorge Abad, Sí, 12, 13 ediciones, un bestseller. Bueno, la bellísima obra. Bueno, pero volviendo al tema de la novelística, ya estamos en la novela criollista o indigenista o regionalista, que es
la novela de Guiraldes, de Benito Lynch, de Enrique Larreta. Y después aparece Roberto Ar con El juguete rabioso y ya inaugura el realismo social. Roberto Ar inaugura la novela de compromiso social. Es el realismo, pero ya es el realismo, no solamente, aquello es el realismo narrativo, sí, es el realismo diferente. Claro, es el realismo que, como decía Tito hoy, va a dar testimonio de una época, se va a constituir en el elemento, en el instrumento para componer un mural, un friso, un mural de época, como ocurre en 1951 en México, ¿no? Con las obras de la literatura mexicana, de Carlos Fuentes, por ejemplo. Bueno, volviendo al tema de este realismo, aparece Roberto Ar, que inaugura la novela de compromiso social, y esa es otra bisagra. Letras y voces de Sade Mercedes. Los Siete Locos lo que él llamaba el lanzallamas. Bueno, las obras de Roberto Ar. Después de Roberto Ar surge esta novela, como decía, se impone la novela de compromiso social. Y a partir de la novela de compromiso social, lo que podríamos decir, el tipo de novela, que es la novela próxima al reportaje, se afianza. ¿Por qué? Porque todos los autores, todos los novelistas, ubicándose desde una posición de narrador testigo, en un momento, adoptando la segunda persona, ¿no?, se dirigen al lector o a un personaje, persuadiéndolo, alesionándolo o transmitiéndole un mensaje directo, y eso le da mayor cercanía con el lector. Perdón, pero eso es porque también se afianzan otros derechos, claro, en la humanidad. Sí, Bueno, bueno, ustedes estaban retratados, marginados, sí, que ahora tomaron otro auto. sí, pero por supuesto. Pero volviendo al tema, en el año, en 1940, bueno, ya estamos en la década, en la primera mitad del siglo XX, aparece la invención de Morel de Bioy Casares, 1948, e inaugura el género fantástico. Qué cosa curiosa, el género fantástico, ¿no?, que, bueno, que después se va a desarrollar, o que va a revitalizar muchísima de la novelística de los seguidores de Bioy Casares. El género fantástico coexiste o convive con el género policial, con el realismo. Interesante. No, claro. Es lo que Y ahí es donde aparecen autoras como Marta Lynch, Silvina Ocampo, Victoria Ocampo, Silvina Burrich, María Granata, Villarino, bueno, acá en Mercedes aparece, tenemos a Ana Sampol de Herrero, es una figura, otra también, Ana Sampol de Herrero, figura que reviste
en la literatura argentina una importancia es decir, meridiana. Sí. Ana Sampol Herrero, Con el premio clásico. Municipalidad de Buenos Aires, Sí. premiada, los mejores premios. La SADE. El clásico Por la SADE. Mito Luján, bueno, Los hijos de la tierra, pero hay muchísima obra. Bueno, por ejemplo, ahí tenemos La novela de Monteviejo. la novela de Monteviejo, ¿no? La figura que reviste mucha importancia en la historia de la literatura argentina, Ana Sampol Herrero, que falleció no hace mucho tiempo. Sí, y nosotros honramos permanentemente. Sí. Y bueno, y así en como... este momento se están viendo imágenes también. ¡Qué maravilla! Que en el Sí. programa anterior a este se exhibió el video completo Qué de bien. la vida de Ana. Pero qué Hermosa la vida. coincidencia. Bueno, sobre Ana Sampol, en el año, cuento una anécdota cortita, en 1996, no, sí, en el 95, en el 95, yo escribí 2 novelas alegóricas, La historia azul de David y Travesía de un escritor escrito. La publicaba una editorial de Buenos Aires, El Pez del Pez. Yo todavía no entraba, no me había descubierto Corregidor hasta ese momento. Entonces un periodista del diario La Prensa, un paraguayo, el periodista que ahora no recuerdo el nombre en este momento, amigo mío, era el editor, el dueño de la editorial El Pez del Pez. Él leyó los 2 libros y me dijo, yo quiero publicarlos. Y bueno, y los publicaba. Pero claro, yo tenía otras urgencias, otro tiempo, era más joven, entonces quería que el libro saliera a quien me lo ofreciera, y me ofrecen de San Antonio de Areco un editor, un arquitecto, me ofrece publicarlo. Entonces le digo, Armando Almada Roche, el autor del libro Cuando te volveré a ver, mi Buenos Aires querido, de la vida de Manuel Puig, el autor de Boquita Pintada. Armando Almada Roche, un gran escritor, un gran periodista del diario La Prensa, ese le hizo una nota a papá, que todavía está en el rancho, junto con la nota de La Nación y de Clarín. Era un admirador de mi padre, tanto que él quería escribir la biografía, me pidió permiso a mí si podía escribir otra versión sobre la vida de mi padre, pero sí, hermano, porque lo admiraba. Y bueno, Armando Almada Roche hizo una crítica muy buena sobre el libro. Pero en San Antonio de Areco, un arquitecto, un amigo, dijo, quiero inaugurar una editorial. Y me pidió que le pasara el nombre. Póngale EA, le dije. Editorial EA. Estudio Editorial Aldazor. Y se inaugura oficialmente con los 2 libros publicados. Es decir, 2 tiradas de 600 ejemplares cada uno. ¿Y quiénes presentan a Travesía en el escritor escrito? Don Pedro Pasquinelli, en un acto oficial. Y a La historia azul de David, Ana Sampol Herrero. Tuvimos en un acto, vivía papá, me acuerdo, en ese entonces. Bueno, volviendo al tema de Ana Sampol, es una figura también fundacional, de importancia meridiana en las letras. Y volviendo al tema de la novelística, después, bueno, la novelística adquiere ese carácter ya de novela testimonial, sustancialmente testimonial, da testimonio de la novela social, la novela de protesta. Tenemos a David Viñas, y aparece la novela, bueno, de Marco de Nevi. Bueno, los autores que no pueden ser eludidos en la conversación, Mujica Lainez con La Casa, con Bomarzo, Marco de Nevi con Rosaura a las 10, con La ceremonia secreta. Marco de Nevi también es una figura, es una de las figuras más importantes de la literatura de todos los tiempos, Y así llegamos a la novela, ¿no? Esa es la novela testimonial, sustancialmente testimonial. Pero también está la novela que se podría llamar, clasificarla por el tipo de novela psicológica,
Sí, sí. Claro, la novela psicológica. Es decir, El secreto y las voces de Gamerro tiene mucho de novela psicológica, de próxima al Es reportaje. muy actual la novela. Claro, seguro. Y bueno, y la novela psicológica, mirá, en Norteamérica aparece Melville, ¿no? Sí. Herman Melville, autor de Moby Dick Sí. y autor de Bartleby, La o sea, ballena. la ballena sí, Asesina. asesina. Y aparece Bartleby, que es una novela corta, ¿no? Pero que ya inaugura el tema que 20 años después de la muerte de Melville, Frank Kafka desarrollará y hará más profundo. Es decir, un autor, un escritor, aprende del otro escritor. Y me parece Ahora parece que cuando se marca una tendencia o cuando un escritor, un novelista, digamos, la acierta o Sí. tiene éxito su novela, es como que marca un rumbo y todos siguen atrás. Claro. Y empiezan a salir todos Sí. los de ese... Los paralelismos. los Claro, paralelismos, no paralelo, sí. sí, y sí. los que tienen la misma tendencia a escribir. Exacto, toda la trascendencia. Sí. Y el caso, por ejemplo, hay unos que no pudieron seguirse, que intentaron seguirlo, como Borges, por ejemplo. Bueno, Borges, no, Pero y otro, Borges, Cortázar, en este momento todos quieren ser como Cortázar, pero... Sí, claro. No hay. Bueno, cuando aparece Cortázar, cuando aparece Rayuela, en el Rayuela. 62, Que ahí se produce un cambio muy importante. claro. ¿Por qué? Porque el lector, es decir, Cortázar, Rayuela, mejor dicho, propone dos tipos de lectura, una nueva forma de leer, un lector activo. Ese lector activo, ese lector que tiene que meterse y componer él la historia, irla armando como un rompecabezas, ese lector se da cuenta que también puede contar la historia valiéndose de sus propios registros, de su lenguaje. Por eso que Rayuela marca una bisagra, claro. Después está Rayuela, después está García Márquez, bueno, García ya sabemos Márquez. todos los... Pero bueno, ya... Pero, bueno, García Márquez del 63, y acá Sábato, que aparece el túnel del 48, y después Sobreros y Tumbas, Abadón el Exterminador. Sí. Bueno, todos marcan. Sábado sí, estábamos hablando de la Argentina, ¿no es cierto? Sí, García Márquez ya no García es Márquez argentino. no es argentino, pero claro. Bueno, Pero ha bueno, tenido es universal. ha Pero tenido volviendo una al tema influencia Ah, tenía una influencia, sí. muy importante. Sí. García Márquez ha sido Sí, extraordinario. en todos. Y después la mía, me parece. Y Sábado también, ¿eh? Y Sábato, sí, y Sábato. El túnel. Bueno, Sábato, porque acá viene, uno dice, ¿por qué una novela es exitosa? ¿O por qué los críticos someten, o por qué una novela, valga la redundancia, resiste el riguroso análisis de los críticos? Resistir quiere decir que se la aguanta. Porque está construida, ¿no?, con una suerte de técnicas. La novela es producto del fenómeno de la técnica, fuertemente desarrollado. Es decir, las técnicas novelescas. La crítica literaria se fija, hace foco en el uso del aspecto técnico. Ya no interesa la trama. El acento de interés de la trama se pasó al aspecto técnico. Es decir, Y por eso es importante la técnica. claro, cualquier historia es decir, nosotros, cualquier novelista, nos valemos de lo que nos suministra la observación de la realidad. Porque todo parte de un hecho real, o de un hecho. Bueno,
Y también tenemos, y nos pasa a todos, es decir, que la observación, o sea, el material suministrado por la observación, para nosotros, para el novelista, no digo para otra persona, pero para el novelista tiene una especie de dimensión épica. Porque esa dimensión épica para otros no. Por ejemplo, Junco, de Jorge Ábalos, como dije hoy, tiene una dimensión épica. Es épico. Y la épica remite a la literatura griega. Claro. Bueno, a otras épocas. y también, entonces, el novelista ya Bueno, está... eso va a ser tema para otro programa. Claro. Porque nos acosa el tiempo. Ah, bueno, sí, vamos. Yo le agradezco mucho, Rubén, No, por su muchas gracias. gran aporte. Le quiero decir a todos que los que quieran sumarse al taller de novela y también de poesía, el taller de novela es Osvaldo Gasparini, Osvaldo Gasparini. en honor a su padre, Sí. y el taller de poesía que se dicta en SADE es Lola Lara, también el nombre de su hija. de mi nieta. ¿Es su nieta? Sí. Ah, bueno. Le agradezco a Miguel Ángel Lipieri, Gracias. a María Amelia Dinova Castro, que está acá presente, que me acompaña, a Teresita Gallardo de Marenco y al exitoso y nunca mejor ponderado Tito Sanguinetti, que Gracias. acaba de tener un éxito seleccionado en Dolores. Es que vamos a ir todos allá, ¿eh? Si podemos, vamos a ir todos. Muchas gracias. Letras y voces de Sade Mercedes. Letras y voces de... Un regalo que nos hace, es decir, tomando el poema Amigo, si bien pasó el Día del Amigo, pero nos saludamos, estuvimos presentes uno con otro, y dice, amigo, dice Teresita, una palabra que encierra todo sin hablar, franqueza y bondad, sin medida, es sentimiento, en la mirada es saber escuchar, en un momento extremo contener y acompañar, llorar en un abrazo, reír festejando la vida por seguir, juntos en el camino, que unidos nos dio el destino. Muy bien. Juntos en el camino, que unidos nos dio el destino. Es decir, qué bien que la dejó abierta. Encontrarnos. No, pero nos dio el destino, el cine. Sí, sin querer nos encontramos. Sí, Está el bien. destino la dejó abierta. Felicitaciones. Muy bien. Ay, espera. Quedó abierta felicitaciones. Vamos a seguir con las lecturas. Sí. ¿verdad? Perdón, pero me estaba explicando algo. Es así la estrofa. Es inútil guardes tu silencio astuto, solo así se entiende tu forma de ser. Sí. Solitaria y triste por caminos sinuosos, Perfecto. tu cabeza agacha sin saber Sí. qué hacer. Claro, Suena es bien. decir, suena muy bien, Suena bien. porque caminos, es decir, no quiere decir que sea el camino, el camino del pintón, no es caminos es indeterminado, indefinido. Claro. Caminos, y es una metáfora, Claro. tampoco son caminos, Claro. son figuraciones, ¿no? Porque no es que tenga que andar por caminos, bueno, vamos, el poeta va por caminos ya delineados o demarcados. Y en la poesía, el lenguaje, hay una lengua que es una lengua oficial, un lenguaje general, y hay un lenguaje particular, que es el lenguaje de la poesía. Es decir, dentro del lenguaje general, el poeta o la poeta asume, adopta, toma, emplea un lenguaje
particular, Claro. que es el lenguaje que expresa todo lo que carga la palabra, la carga psicológica, la carga emocional. Claro, porque... Y entre tantas cosas, la poesía, el poeta, tiene las licencias, por ser poeta, de transgredir las formas hasta la misma palabra. Claro. Sí, porque puede cambiarlas y llega al neologismo. Yo, por ejemplo, al hacer esta poesía, por eso puse caminos, porque antes había puesto campos. Sí. Pero yo le estoy hablando al niño adolescente, Sí. al joven adolescente. Sí. Por eso puse Caminos sinuosos. Es adolescente el título. Sí. Y le estoy hablando a un jovencito. Y al hacer esto, por eso puse caminos, porque es el camino del joven. Sí, sí, se entiende. Porque antes Sí. había puesto campos, que campo pega, pero no es lo correcto. Claro. Claro, porque No, por ahí te va. No es lo correcto, porque entonces yo titulo Misterio adolescente. Un silencio mustio guarda tu existencia, dejando una estela de agrio sabor. Parece que quisieras detrás de una reja esconderte de algo sin dar solución. Los chicos se esconden y están ahí callados. Te aíslas, te pierdes en largo camino. Ya pongo camino. Guardando en tu pecho quizás un amor. Pareces golpearte en puerta de hierro. Tu silencio mustio responde por vos. Es inútil guardes tu silencio astuto. Los chicos lo piensan. Solo así se entiende tu forma de ser. Solitario y triste por caminos sinuosos, tu cabeza agacha sin saber qué hacer. Rompe ese silencio que te agota el alma. No dejes carcoma ese padecer, tu mente, tu vida y tu situación. Aún estás a tiempo porque eres muy joven. Cuenta qué te pasa, no te cierres más. Has oído sordos a palabras necias porque tu existencia vale mucho más. Esa es una gran Los chicos se Tiene que lo lee. Me encanta cómo lee. Sí, ella. Para que no estén tristes. Ella lo declama. No, soy la actriz. Sí. Sí. A ver, Lilia, que nos trajo hoy. A ver, Y Lilia. anda media hora sin los anteojos. Ay, 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 Eso sí ay. tiene que me presiona. A ver si esto le sirve. Ese Está muy bueno. Viste, esto no es mío. Este gira una patilla. Es como si. A ver si se lo puedo colocar. Está sucio. Pedazo. No, espere. No, por eso te lo quiero. Qué vergüenza. Ya se lo paso, espera. Sí, ¿Puedo? Ya está. Pero son de batalla eso. Acá están. A ver si No, no le va. tira la Patricia para allá. Jorge, si no le va lo suyo, alcánzame. Ah, bueno. No, con esto me gustó. Bueno, a ver. Este ya no es cortito. A ver. Creo que es un cuento. Es un ¿Qué querés, bajarlo? Un poquitito. O retirarlo un poquito más adelante. Eso, mira, sí. Ese tiempo. Ahí. Entrecerró los ojos, pero solo por un instante. Quería, deseaba ver nuevamente el paisaje que por muchos años la había cautivado. Campos y más campos cultivados con una perfección increíble. Y cada tanto los olivares. Y más allá, siempre, las montañas y el río. Levantó la ventanilla y aspiró con fuerza el aire que la hizo marear un poco. Y se dejó llevar por las imágenes y los recuerdos. Eran tantos y no siempre gratos, pero prevalecían los mejores. Los paseos con sus hijos al río, a un pequeño brazo del río, en el que podían verse las piedritas y los peces saltar. Recordaba cuánto tenía que caminar con el carrito del bebé y el bolso, pero no importaba, porque al llegar a ese lugar se sentía como dentro de una postal. Ella escuchando radio, escribiendo o leyendo. Los chicos chapoteando en el agua y jugando. Libres por entre las matas y las plantas de berro que crecían, salvajes, al borde del arroyo. El camino hacia la escuela, cruzando la silenciosa y vacía estación de trenes en la que brillaban las coloniales lajas
primitivas, y la campana quieta, aguardando que la tañeran otra vez. Los incontables escalones de piedra del colegio Cabrini, las montañas las gemelas tiñéndose paulatinamente de rosa, rojo, vermellón y basalto, al tiempo que el sol caía al atardecer sobre ellas. La roca con la figura del zapato recortada en el horizonte, con sus alrededores poblados de turistas comprando chucherías. Las tardes frías y breves en las que cocinaba bizcochitos de grasa y panqueques, acompañada por las caritas ansiosas de sus pequeños hijos. Las veces en que sintió sobre su cara cómo pinchaba el garrotillo y vio cómo esa cuasi nieve se convertía en agua al tocar la tierra. Las eternas conversaciones sobre el bien y el mal con sus amigos porteños, recordando todos al Buenos Aires tan querido y extrañado. Y luego, cuando la pesadilla se acabó, retornaron a esa ciudad que durante tanto tiempo ella había añorado. Pero ya nada era igual. Después de casi 20 años había decidido tomarse unas vacaciones en las sierras, donde, sin darse cuenta, había sido tan feliz. Por eso ahora iba en el tren a reencontrarse. Ay, no lo puedo leer. No, me pasa siempre que esto no lo puedo terminar de leer. Por eso ahora iba en el tren a reencontrarse con esos lugares que siempre recordaba como bellos y apacibles. Cuando bajó en la estación, notó que todo continuaba igual, salvo que ahora sí funcionaban los trenes, y pudo escuchar el nítido sonido de la campana cuando el guarda dio la salida. Entonces, de un ramalazo, retornó a ese pasaje. Eso es Córdoba por la Sí. belleza que... Retornó a ese pasaje de su juventud vivida con goce y energía. ¿Puedo seguir leyéndole, no? Creo que sí. Sí, vamos a ¿Dónde iba? acá. Retornó a ese Acá. pasaje. Sí, ahí. No lo puedo tener. Retornó... Ay, me perdí de vuelta. Retornó a ese pasaje de su juventud vivida con goce y energía, el de la niñez de sus hijos, y le pareció verlos corriendo, sorteando los guijarros del camino al Uritorco, amacándose en la plaza del pueblo, subiendo los escalones del colegio de dos en dos, acostándose en ella, en el medio, contándoles cuentos que inventaba, chapoteando el canto rodado del arroyo, tratando de agarrar los peces, durmiendo muy abrigaditos de las noches largas del invierno y sin despertarse hasta que el sol aparecía desde atrás de las montañas, iluminando la amplia ventana de la cocina. Cuántos recuerdos de ese pasado no tan lejano, pero sí irrecuperables. Y se quedó sentada en una mesa de un café al que había ido muchas veces en noches de peñas. Pidió un té, abrió la cartera y sacó un pequeño pañuelo con el que se secó una tímida y ardiente lágrima. Ah, muy bien. No, está muy Buenísimo. Ah, pero esto tiene una historia. bueno, la vivencia, es la vivencia. Bueno, pero ahí está. Ah, Lo que ha hecho Lilia es una técnica que se llama transformar el elemento autobiográfico en elemento literario. Claro, es una vivencia. Claro, porque no, sí, para transformar lo autobiográfico en literario, en elemento literario, o sea, los elementos literarios son el asunto o los asuntos o los hechos, los personajes, lugares, espacios, Sí, sí, espacio. tiempos, ¿no? Y si todo eso es vivido, ¿cómo se lo transforma en literario? Sin caer en una reproducción, en una descripción. en una descripción estática. Entonces, ¿cómo Ella lo- tiene los paisajes Así. Sí, porque asimilados, Así, vivos, claro. viven con ella. Claro, Vive exactamente. Y eso se traduce Sí. a través de una prosa poemática. Dice, y eran tantos y no siempre gratos, pero prevalecían los mejores,
los paseos con sus hijos al río, a un pequeño brazo del río en el que podían verse las piedritas y los peces saltando. Sí. Recordaba cuando tenía que caminar con el carrito del bebé y el bolso, pero no importaba porque al llegar a ese lugar se sentía como dentro de una postal. Ella escuchando radio, escribiendo o leyendo, los chicos chapoteando en el agua y jugando, libres por entre las matas y las plantas de berro que crecían salvajes al borde del arroyo. Sí. Claro, Bueno, se vuelve bonito. eso ahí está. Entonces transforma lo literario, lo autobiográfico en elemento literario. Eso lo hace Miranda, que es el que... y Enrique Larreta, sí, son los que, el mismo Benito Lynch, los que transforman el elemento autobiográfico en elemento literario. La transformación o la transmutación que anterior, eso ocurre en el año 26, en 1926, cuando se abre esa especie de puerta, de bisagra de la nueva narrativa. Letras y voces de Sade Mercedes.